Cierra los ojos por un momento y visualiza el escenario más famoso del Génesis, el calor abrasador del desierto de Beerseba, donde se forjó la historia de la fe. Casi todo cristiano, al pensar en la vida íntima de Abraham, ve solo un escenario iluminado por dos reflectores en conflicto. Por un lado, Sara, la esposa de la promesa, cuya risa hizo eco ante lo imposible. Por el otro, Agar, la sierva egipcia, cuyas lágrimas regaron el desierto. La tradición nos enseñó que tras el nacimiento milagroso de Isaac y la posterior muerte de Sara, el telón se cerró para la vida familiar del patriarca. Creemos popularmente que su misión biológica estaba concluida, que el padre de la fe caminó solitario hacia el fin de sus días. Pero, ¿y si te dijera que esa visión está incompleta? ¿Y si la Biblia, entre las líneas de un texto muchas veces ignorado, revelara que la mayor expansión demográfica de Abraham no ocurrió en el vigor de su juventud, ni en el clímax de la promesa de Isaac, sino en sus últimos años con una mujer que la mayoría de los púlpitos olvidó mencionar? Para entender la gravedad de este misterio, necesitamos confrontar una paradoja biológica y teológica que desafía a la medicina moderna. Las Escrituras, en Hebreos y Romanos, son enfáticas al declarar que el cuerpo de Abraham estaba amortecido, prácticamente muerto en términos reproductivos, antes incluso de engendrar a Isaac a los 100 años. El nacimiento del hijo de la promesa se celebra como un milagro puntual, una intervención divina quirúrgica en un sistema que ya había fallado. La lógica dicta que, tras ese evento singular y el envejecimiento natural de algunas décadas más, la esterilidad sería el estado permanente. Sin embargo, el texto sagrado nos choca con una realidad imposible. Ese mismo cuerpo, que un día fue considerado muerto, de repente despierta con una vitalidad asombrosa. Años después del milagro de Isaac, Abraham no solo se casa nuevamente, sino que engendra 6 hijos más, fuertes y sanos, desafiando todas las leyes de la naturaleza y sugiriendo que algo mucho más profundo que un simple milagro de un hijo sucedió en su ser. ¿Por qué esta segunda juventud de Abraham es tratada como una nota al pie en la historia de la redención? ¿Por qué ignoramos a los 6 príncipes que nacieron de esta unión y fueron enviados al oriente, llevando el ADN y posiblemente las enseñanzas del amigo de Dios? El misterio que vamos a desvelar hoy no es solo sobre una genealogía olvidada. Es sobre la naturaleza superabundante de la bendición de Dios. Estamos a punto de investigar quién fue esa mujer oculta que dio a Abraham más descendientes que Sara y Agar juntas, y cómo su existencia prueba que la promesa de ser padre de muchas naciones se cumplió de una manera mucho más literal y global de lo que jamás imaginamos. Prepárate, pues lo que vas a descubrir cambiará la forma en que ves el poder de restauración de Dios en la vejez. La historia de Abraham no terminó con Isaac. En 1902, en realidad, apenas estaba comenzando una nueva y sorprendente fase. Si eres ese tipo de investigador de las Escrituras que no se contenta con la superficie, sino que anhela desenterrar los tesoros históricos y espirituales que permanecen ocultos en las páginas de la Biblia, sabe que acabas de encontrar tu lugar. Aquí, nuestra misión es conectar la arqueología, el hebreo original y la teología profunda para traer a la luz verdades que transformarán tu caminar con Dios. Antes de sumergirnos en las arenas del tiempo para revelar la identidad de esta matriarca olvidada, quiero invitarte a sellar tu presencia en esta jornada. Dale me gusta ahora mismo como señal de que tienes sed de conocimiento profundo. Verifica si tu suscripción está activa para no perder ningún descubrimiento futuro
Y por favor, dime en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo hoy, para que podamos ver hasta dónde está llegando el mensaje de este canal. Imagina el silencio ensordecedor que se apoderó de las tiendas en Hebrón tras el cierre de la cueva de Macpela. Sara, la matriarca indomable, la única mujer cuyos ojos vieron a los ángeles y cuyo vientre desafió la lógica, estaba muerta. Abraham, ahora un viudo con más de 137 años, caminaba por un campamento que parecía haber perdido su alma. El polvo del desierto de Canaán cubría sus pies cansados, y la soledad era una compañera constante en las noches frías del Oriente Medio. El matrimonio de Isaac con Rebeca trajo consuelo para el hijo, pero dejó al patriarca en una posición de aislamiento aún más aguda. A los ojos de cualquier observador de la época, la historia de aquel hombre había llegado a su epílogo natural. Él era un monumento vivo de una era que se cerraba, aguardando solo el momento de ser reunido con su pueblo. En el contexto cultural del antiguo Oriente Próximo, sin embargo, un jefe tribal de la estatura de Abraham raramente terminaba sus días solo. El matrimonio no era solo una cuestión de romance, sino una estrategia vital de supervivencia, alianzas y mantenimiento del orden doméstico. No obstante, cualquier unión tras la muerte de la esposa principal traía consigo un campo minado de complejidades legales y emocionales. La nueva mujer entraría en la tienda bajo la sombra gigantesca de Sara. Ella sabía desde el principio que jamás ocuparía el puesto de matriarca de la promesa mesiánica. Ese título pertenecía exclusivamente a la difunta, y la herencia espiritual y material ya estaba divinamente asegurada a Isaac. La posición de esta nueva esposa sería legítima, sí, pero funcionalmente distinta, exigiendo una humildad extraordinaria para engendrar hijos que serían amados, pero que jamás serían los herederos del pacto principal. Aquí reside el verdadero nudo gordiano de esta narrativa histórica, la imposibilidad física. Retomemos el análisis brutalmente honesto que el apóstol Pablo hace en Romanos 4:19. Él describe el cuerpo de Abraham décadas antes de este momento, como ya muerto. La palabra griega sugiere necrosis, una incapacidad total de generar vida. El nacimiento de Isaac fue el resultado de una intervención divina que temporalmente revirtió esa condición para un propósito específico. La lógica humana dicta que, cumplido el propósito, la naturaleza retomaría su curso de declive. Estamos hablando de un hombre que ahora rozaba los 140 años, viviendo en una geografía hostil donde la vitalidad física era el recurso más precioso. ¿Cómo podría un cuerpo que necesitó un milagro para funcionar una única vez, décadas atrás, ahora sostener la exigencia de una nueva familia numerosa? El escenario geográfico aumenta aún más la tensión de este misterio. Abraham no estaba jubilado en un palacio cómodo. Era un nómada, un peregrino habitando en tiendas, moviéndose entre pozos y pastizales, lidiando con conflictos territoriales y la gestión de un vasto rebaño. Criar hijos en ese ambiente exigía vigor, protección y presencia activa. La idea de un centenario amortecido asumiendo la paternidad de múltiples hijos en esta etapa de la vida suena no solo improbable, sino imprudente a los ojos de la carne. El desierto no perdona la debilidad, y la historia parecía no tener espacio para nadie más, aparte de Isaac. La paradoja estaba establecida, la promesa estaba cumplida, el heredero estaba seguro, y el patriarca estaba demasiado viejo. Sin embargo, contra todas las expectativas y desafiando el silencio del luto, el texto bíblico en 1900, Génesis 25, rompe la narrativa con una explosión de vida inesperada.
No vemos el relato de un declive lento y melancólico, sino el surgimiento repentino de una nueva vitalidad. Donde debería haber solo recuerdos, escuchamos el llanto de recién nacidos. Donde la tienda de Sara estaba vacía, una nueva presencia femenina se establece, no como una mera cuidadora geriátrica, sino como una compañera fértil y vibrante. La historia sufre un giro impactante y el patriarca que pensábamos conocer revela una faceta oculta de su bendición. Es hora de disipar las sombras de la historia y nombrar a la mujer que probó al mundo que el Dios de Abraham es el Dios de la superabundancia. ¿Quién es ella? La respuesta a este enigma está grabada justo al inicio del capítulo 25 de Génesis. Abraham tomó otra mujer. Su nombre era Cetura. Aquí está la gran revelación que muchos ignoran. El milagro que permitió el nacimiento de Isaac no fue un mero arreglo biológico temporal, destinado a durar solo una gestación para cumplir una profecía. Fue una restauración sistémica y completa de la juventud de Abraham. Dios no solo reactivó su capacidad reproductiva por un instante, sino que renovó sus fuerzas de forma duradera, permitiéndole vivir una segunda vida plena y fértil. Cetura no es un simple apéndice en la historia, sino la prueba viva de la superabundancia divina. A través de ella, el patriarca engendró 6 nuevos príncipes: Simram, Yoksán, Medán, Madián, Isbac y Súa, que fueron estratégicamente enviados al oriente, llevando consigo la semilla de la fe monoteísta a las profundidades de Arabia, expandiendo el legado de Abraham mucho más allá de las fronteras de Israel. Para solidificar esta verdad, necesitamos sumergirnos primero en la precisión quirúrgica del texto hebreo, que define el estatus legal y espiritual de Cetura. En Génesis 25:1, la Biblia usa explícitamente la palabra Isha, mujer o esposa, para describirla, confiriéndole una dignidad matrimonial plena, distinta de una mera aventura pasajera. Sin embargo, en 1 Crónicas 1:32 se le refiere como Pilejesh, concubina. Lejos de ser una contradicción, esta dualidad revela la genialidad de la gestión familiar de Abraham. Cetura era una esposa legítima ante la sociedad y ante Dios, pero para fines de sucesión testamentaria aceptó el papel de concubina, garantizando que la herencia de la alianza permaneciera intacta con Isaac. Esta distinción jurídica permitió que Abraham amara y constituyera familia con ella, sin violar la promesa divina anterior, demostrando una sabiduría administrativa que equilibraba el afecto presente con la fidelidad al propósito eterno. El propio nombre Cetura carga en sí una profecía codificada que desvela el destino de sus descendientes. La raíz hebrea de su nombre es QTR, KTURH, que está intrínsecamente ligada a la quema de incienso, humo aromático y sacrificio perfumado. No es coincidencia que los hijos que salieron de su vientre se convirtieran en los controladores de las antiguas rutas de especias e incienso del mundo antiguo. Al nombrar a su esposa con un término que evoca aromas sagrados y comerciales, la narrativa bíblica sutilmente apunta hacia el futuro papel de estas tribus. Ellos serían los mercaderes que llevarían el perfume del oriente al mundo, dominando el comercio de olíbano y mirra, que siglos más tarde serían traídos por magos del oriente para honrar al descendiente final de Abraham, Jesús. Su nombre no era solo una etiqueta, sino un destino manifiesto para su linaje. Profundizando en el análisis geográfico, el texto de Génesis 25:6 nos ofrece una pista crucial sobre la expansión territorial de la fe abrahámica. El versículo dice que Abraham dio regalos a los hijos de Cetura y los envió lejos de Isaac, rumbo al oriente, a la tierra de Kedem. Históricamente, esta región corresponde a la vasta área de Arabia
y del desierto sirio. Esta separación no fue un acto de rechazo cruel, sino una estrategia geopolítica divinamente inspirada. Al enviarlos hacia el este, Abraham estaba colonizando espiritualmente regiones vírgenes, estableciendo cabezas de puente en territorios que Isaac no ocuparía. Él estaba plantando semillas de su propia carne y fe en las rutas comerciales vitales de la antigüedad, garantizando que el conocimiento del Dios único no quedara confinado a Canaán, sino que permeara las caravanas que cruzaban el desierto. Entre los hijos y nietos listados en esta genealogía, nombres como Madián, Sabá y Dedán saltan a la vista como gigantes de la historia antigua. Joksán, hijo de Cetura, engendró a Sabá y Dedán, nombres que resuenan poderosamente en la arqueología y en la historia económica. Las inscripciones asirias y los registros sabeos del sur de Arabia confirman la existencia de estos reinos como potencias comerciales ricas e influyentes. Dedán, ubicada en el actual oasis de Al-Ula, en Arabia Saudita, se convirtió en un centro neurálgico de comercio. La arqueología confirma que estas naciones no eran mitos tribales, sino civilizaciones concretas que controlaban el flujo de riqueza del mundo antiguo. La Biblia, por tanto, no está solo listando nombres aleatorios, está describiendo la génesis de las superpotencias mercantiles de la Edad del Hierro, todas fluyendo directamente de la sangre revitalizada de Abraham. Esta expansión demográfica es la pieza que faltaba para comprender la plenitud de la promesa hecha en Génesis 17:5. Por padre de muchas naciones, te he constituido. Si miramos solo a Isaac, tenemos la nación de Israel y vía Esaú, Edom. Si sumamos a Ismael, tenemos 12 príncipes árabes. Pero la promesa hablaba de una multitud, Hamon Goyim. Es con los 6 hijos de Cetura y sus numerosos descendientes, incluyendo a los madianitas, los sabeos y los dedanitas, que la matemática de la promesa alcanza su escala exponencial. La multitud de naciones prometida por Dios exigía más que 2 hijos, exigía la explosión de vida que Cetura proporcionó. Ella es la madre de las naciones del Oriente, la garante de que Abraham sería literalmente el padre de una diversidad incalculable de pueblos. La conexión bíblica más fascinante, sin embargo, ocurre siglos después, en el libro de Éxodo, cerrando un ciclo teológico perfecto. Cuando Moisés huye de Egipto, encuentra refugio en la tierra de Madián, territorio de los descendientes del 4º hijo de Cetura. Allí es acogido por Jetro, Reuel, descrito como sacerdote de Madián. La pregunta que muchos no se hacen es, ¿a qué Dios servía Jetro? La respuesta está en el linaje. Jetro preservaba el monoteísmo heredado de su ancestro Abraham vía Cetura. Al casarse con Séfora, una madianita, Moisés se estaba uniendo a una prima lejana, reconectando las ramas de la familia. Esto explica por qué Jetro alaba a IHWH en Éxodo 18. La fe no le era extraña. La teología de Cetura preservó el conocimiento de Dios en el desierto, preparando un santuario seguro para el libertador de Israel. Finalmente, las profecías de Isaías 60:6 traen esta evidencia a un clímax escatológico impresionante. El profeta vislumbra la gloria futura de Sión y declara: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso. Nota los nombres: Madián, Efa, hijo de Madián, y Sabá, nieto de Cetura. La Biblia prevé que los descendientes olvidados de la mujer oculta tendrán un papel de honor en la adoración final, trayendo sus riquezas para el Sin, reino de Dios. La evidencia es abrumadora.
Setura y sus hijos no fueron descartados, fueron preservados en la geografía y en la profecía como testigos de la fidelidad de Dios en cumplir cada detalle de la promesa hecha a Abraham, trascendiendo el tiempo y las fronteras de Israel. La presencia de Setura en la narrativa sagrada nos revela un aspecto deslumbrante del carácter divino. Dios es el Señor de la restauración completa, no solo de remiendos funcionales. Muchas veces limitamos el poder de Dios a una necesidad específica, creyendo que Él nos sanará solo lo suficiente para sobrevivir o cumplir una tarea puntual. La historia de Abraham nos prueba lo contrario. Cuando el Señor tocó el cuerpo muerto del patriarca para engendrar al hijo de la promesa, Él no realizó un mantenimiento temporal, sino una regeneración sistémica que se desbordó en décadas de nueva vida. La teología aquí es clara. La bendición de Dios nunca es escasa, siempre excede la demanda inicial. El milagro de Isaac fue el centro del blanco, pero la vitalidad que engendró a Setura y sus hijos fue la prueba de que la gracia de Dios es una fuente que, una vez desobstruida, brota abundantemente para todas las áreas de nuestra existencia, trayendo vida donde había muerte. Además, la distinción entre el trato dado a Isaac y a los hijos de Setura nos enseña sobre la soberanía divina en la distribución de propósitos. Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, la herencia de la alianza, pero a los hijos de Setura les dio regalos y los envió al oriente. Esto ilustra la diferencia teológica entre la gracia común y la gracia del pacto. Dios bendice a todos con dones, talentos y prosperidad material, como los reinos ricos que los descendientes de Setura formaron. Pero el linaje mesiánico, la responsabilidad de la redención, es exclusiva y específica. Esto no disminuye el valor de Setura, al contrario, muestra que Dios tiene planes globales. Mientras la luz de la redención vendría por Isaac en Canaán, la sabiduría y el conocimiento del Creador fueron diseminados hacia el oriente a través de Setura, preparando el escenario mundial para que, en el tiempo correcto, todas las naciones convergieran hacia el Mesías. Por lo tanto, la unión de Abraham y Setura destruye la idea de que la utilidad de un siervo de Dios termina cuando la gran misión es concluida. Muchos teólogos miran hacia el final de la vida de Abraham como un epílogo silencioso, pero Dios lo transformó en un nuevo capítulo de expansión misionera. La aplicación moral para nosotros es profunda. No debemos juzgar la esterilidad aparente de una estación como el fin de nuestra historia. Dios usó el periodo de viudez y vejez de Abraham para poblar desiertos y crear rutas de provisión que sostendrían a generaciones futuras. El Señor nos enseña que Él es especialista en segundos tiempos, en tomar lo que parecía ser el fin del camino y transformarlo en un cruce para nuevos destinos. La fidelidad de Abraham en continuar engendrando y enviando hijos, aun sabiendo que no vería el fruto final de aquellas naciones, es un llamado para que plantemos semillas de fe hasta nuestro último suspiro. Ahora, quiero que mires honestamente al espejo de tu propia vida y respondas a una pregunta difícil. ¿Sientes que tus mejores días ya quedaron atrás? Tal vez estés viviendo bajo la sombra de un Isaac del pasado, una gran conquista, un ministerio fructífero o una época dorada en tu carrera o familia. Y ahora, mirando el presente, te sientes como el Abraham viudo, cansado, con la sensación de misión cumplida, solo esperando el final. El sentimiento de estar amortecido, sea emocional, profesional o espiritualmente, es una mentira sutil que intenta convencernos de que la jubilación de la vida es el único camino restante. Puedes pensar que Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer a través de ti y que no hay más vigor para nuevos comienzos, nuevos proyectos o nuevos sueños.
Pero la historia de Cetura está aquí para confrontar esa resignación. Si Dios pudo reactivar la vida en un hombre de 140 años cuyas células ya gritaban muerte, ¿qué no puede hacer contigo ahora? El síndrome de Cetura es la invitación divina a una segunda primavera en pleno invierno de la vida. Tal vez tu Isaac ya haya nacido, pero Dios aún tiene Simranes, Joksanes y Madianes para que tú engendres. Puede ser un nuevo negocio, un ministerio que nunca imaginaste, una reconciliación familiar o una sabiduría que necesitas pasar a la próxima generación. No cometas el error de cerrar las cortinas de tu vida mientras Dios aún está escribiendo el guión. Tu edad, tu pasado o tus pérdidas no son barreras para el dador de la vida. Son solo el escenario donde Él montará la tarima para tu próxima y sorprendente fructificación. Necesitas entender que la unción que está sobre tu vida no tiene fecha de caducidad. Así como la bendición de Abraham no se agotó con la muerte de Sara, el propósito de Dios para ti no murió con tus últimas pérdidas o con el paso de los años. Existe una tierra del oriente esperando por tu influencia. Existen regalos que aún necesitas distribuir. Dios te está llamando para salir de la tienda de la nostalgia y abrazar la posibilidad de un nuevo amor, una nueva pasión por la vida o una nueva misión. Cree que el mismo espíritu que vivificó a Abraham habita en ti. No te entregues a la apatía. Levántate, sacúdete el polvo del luto o del fracaso y prepárate, porque el Dios de la superabundancia quiere probar que tu final será, de hecho, mucho más glorioso y productivo que tu comienzo. En suma, la vida de Abraham no terminó con un punto final tras el sacrificio en el monte Moría, sino con puntos suspensivos llenos de esperanza en los brazos de Cetura. Descubrimos hoy que la mujer oculta no fue un accidente de trayecto, sino la evidencia arqueológica y teológica de que la promesa de ser padre de muchas naciones se cumplió en su literalidad, abarcando no solo a los judíos, sino a los pueblos del Oriente. Vimos que el Dios al que servimos es el Dios de la restauración física y espiritual, capaz de hacer florecer el desierto de la vejez y transformar un cuerpo muerto en un manantial de naciones. La historia de Cetura es el recordatorio eterno de que en el reino de Dios la muerte nunca tiene la última palabra, y que la bendición del Señor es una fuente inagotable que se desborda más allá de las fronteras que imaginamos. Si este mensaje encendió una llama de esperanza en tu corazón y crees que Dios aún no ha terminado la obra en tu vida, quiero desafiarte a profetizar sobre tu futuro ahora mismo. Ve a los comentarios y escribe con fe: mi final será mayor que mi comienzo. Al escribir esto, estás declarando que aceptas el segundo capítulo que Dios tiene preparado para ti, independientemente de tu edad o circunstancia. Y si aún no formas parte de esta comunidad de investigadores de la verdad, esta es tu hora. Suscríbete al canal y activa la campana, pues con cada video estamos desenterrando llaves que abren el entendimiento de las Escrituras. No seas solo un espectador de la historia, sé un participante activo de la revelación. Que la historia de Cetura y Abraham te acompañe durante esta semana. Recuerda, cuando el mundo diga que es el fin, cuando la biología diga que es imposible, y cuando la lógica diga que ya pasó el tiempo, mira a los cielos. El mismo Dios que contó las estrellas con Abraham está listo para multiplicar las bendiciones en tu vida de una manera que jamás podrías prever. Tu milagro de segunda juventud puede estar a solo una oración de distancia. Shalom y hasta nuestro próximo descubrimiento en las profundidades de la palabra.